Profe, Pero, ¿me permite grabar? pues, lo que les digo, yo realmente en temas de evaluación que estaba ahí viendo, que preguntaban, no sé si era acá, pues no me mortifico. Más bien me gusta es más que vengan a clases, eh, que se hagan unos propósitos y demás. Para el día de mañana les voy a dejar un taller, es más, les voy a dejar el taller hoy mismo. O sea, hoy hoy terminamos una exposición, voy a ver si la hacemos, pues no de manera rápida, pero sí de manera sucinta, para ver si dejo formulado el taller. Pero ojo, o sea, cuando hablo de taller y les dije que era apreciativa y demás, no es porque tienen que entregar algo escrito, ni porque, mejor dicho, no se estresen por ese lado, sino que lo digo de una vez. Venga, al otro curso les puse lo mismo y así he venido haciendo los semestres y me parece un buen ejercicio. Y es que el próximo miércoles, pues lo debatamos, mejor dicho, lo debatamos. Mañana tienen las 2 horas para hacerlo, pues yo les abro la sala. O si pueden reunirse ustedes aparte, pues bien, ustedes me dirán cómo les quede fácil. Pero el taller es que se reúnan con calma, con juicio, como adultos que somos, y debatamos un tipo de proceso administrativo. ¿Qué es lo que yo pretendo con ese taller? Primero, pues escucharlos. Igual, miren, como somos 45, fue que me dijeron, los grupos pueden estar formados si quieren por 5 personas, si quieren 8 personas. Yo con eso no, tampoco un grupo de 45, o sea, no. La idea es que haya como pluralidad. Y yo no, cuando les hablo de taller, yo no pretendo tampoco que me escriban algo. Yo, o sea, si quieren escribir, más bien escriban para la vida y pues para vainas, pero pues para publicar, pero pues para una clase, menos de, digamos, si estuviéramos en una clase de metodología o un tema ya que se aproximara a una tesis, pues sin lugar a dudas estaría yo un poco, pues no afanado, pero sí motivándolos a que escriban, o sea, trabajos en mi clase. Ahorita lo que les digo son cosas más de análisis, como son los principios, y vamos a estudiar un proceso a la luz de los principios constitucionales y administrativos, eh, que hoy de pronto vamos a ver, constitucionales ya lo hemos visto, y de pronto administrativos alcanzamos, y si no, eh, la idea es detectarlos, mejor dicho. Entonces, lo que puse a hacer fue dos grupos de 5, 6, mejor dicho, que hayan como unos 7 grupos en total, en total del curso, 7 grupos. Escojan si quieren un vocero del grupo, un vocero del grupo. Eso no quiere decir tampoco pues que si el vocero está hablando y alguien quiere intervenir por el grupo, interviene, no hay ningún problema. Y debatamos sobre un proceso que ha tenido muchas críticas frente a su creación, su manejo y pues todo lo que se relaciona en ese proceso puntualmente. Entonces, entonces, luego les digo de qué es el curso, porque les tengo que poner una diapositiva, mirarla, que las mastiquen, que le tomen una foto, por favor. Igual hay gente que está grabando la clase, entonces pues que con esta váyanse al final, que yo tengo aquí una diapositiva y con base en esa diapositiva analicen, piensen, búsquense información y lo debatimos el miércoles. Eh, eh, es muy importante que lo hagamos porque así me ha funcionado y uno se llena de elementos porque pues uno tampoco se las sabe todas, aunque el día a día mío es ese proceso, pero, y que tengo serias críticas frente a ese proceso, pero eh, pues nada, ahí lo conversamos al final ahorita de esta clase. Con base en eso, o dicho esto, mejor dicho,
Ya habiendo superado la parte internacional del curso, ¿cierto? Que pues, yo lo quería dejar como para el final, pero pues no pude por cuestiones de manejo pues, de Sergio. Mm, yo retomo con nuestra clase que era sobre la participación. Nosotros no hemos terminado el tema de la participación. Dentro de la participación, si mi memoria no me falla, habíamos quedado primero en el derecho, bueno, ustedes ya leyeron el derecho de petición, primero ese ya es, digamos, un tema superado, y la consulta previa, ¿cierto? De los mecanismos de participación que hemos visto desde las esferas administrativas, nos queda solo intervención de terceros y audiencias públicas, ¿cierto? No más. De resto ya, o sea, si mi memoria no me falla, agotamos consulta previa y agotamos derecho de petición, o falta algo por decir o por mencionar o por explicar. ¿Sí me escucharon lo que les pregunté? Sí, doctor. Buenas noches para todos los presentes. Buenas noches. Doctor, no, yo creo que he tenido muy claro todo esto lo que se ha mencionado en las clases acerca del derecho de petición y acerca de las peticiones pues, en Colombia, en su avance constitucional y fundamental que ha tenido durante todo este siglo. Siempre he tenido una gran duda con base, digamos que algo que regula el Código Contencioso Administrativo y Ajá. es con relación a un procedimiento que se hace también a través de, digamos que la vía de petición. Uh-huh. Frente a esa solicitud, pues me gustaría enmarcar o me gustaría mencionar el artículo 103 de ese mismo código. Me permite un segundito, qué pena, y yo Claro. lo busco, porque siempre he tenido la gran duda. Yo tengo claro, pues, todo este tema del derecho de petición, pues empiezo a tenerlo, pues, pero siempre he visto como un gran fundamento ese articulado que ya lo voy a leer, me permite un segundito, lo busco. ¿Por qué? ¿A qué se basa mi solicitud? Pues Uh-huh. teniendo claro que ese derecho a petición ya no está regulado como se estaba regulado inicialmente antes por el Código Constitucional Administrativo, hay una fuente que digamos que para mí pues se ve muy enmarcada en ese artículo que le menciono. Qué pena, no me quiere abrir ese articulado. No hay No, ningún... me da pena con los demás compañeros. Si Voy a... quieres buscar. Ya lo tengo. Qué pena, ya lo tengo. Ok. Es el artículo 102 del Código Constitucional Administrativo. Ajá. Habla sobre la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto, el interesado presentará petición ante autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá además los requisitos generales. Y siguiente, bueno, las razones expuestas. Esto básicamente yo lo veo reflejado, no sé si me estoy equivocado, por eso hago la pregunta, con relación a toda petición que yo realice en marco de una sentencia de unificación, esa
autoridad a quien yo dirija esa petición no puede negármela en ningún momento. De lo contrario, más adelante el articulado expone las razones por las cuales o en las cuales se vería de pronto las acciones que se vería en curso. Claro. Estoy mal con mi apreciación. No, está clarísimo, pero por supuesto. De hecho, una de las características del derecho de petición, y pues aquí, digamos, lo van a ver, me imagino yo, es que pues conlleva pues varias cosas, ¿no? O sea, sí o sí se tienen que responder independientemente bajo qué criterio se hagan. Y que ese cuento también que digan, no, es que yo no soy competente y que no remitan a la entidad que es competente, pues obviamente eso ya está pasado, pues pasado de moda no, pero sí está proscrito toda vez que cuando la entidad no es competente deberá remitir a la autoridad a la cual sí es, si no se entiende como una petición pues insatisfecha, por decirlo así. Y eso daría origen, pues, a este tipo de acciones de tutela y demás. Aquí estoy leyendo, sin lugar a dudas, el artículo 102 y evidentemente, este es un derecho de petición, pero un derecho de petición, acordémonos que hay tres clases de derechos de petición. Hay un derecho de petición general, de carácter general, hay un derecho de petición de información y hay un derecho de petición de consulta, ¿sí? Este derecho de petición, a modo de ver, se me hace que es un derecho de petición de carácter general, el cual tiene 15 días hábiles para ser respondido y que a su vez necesariamente tiene que responderse. Necesariamente tiene que responderse. De hecho, pues obviamente eso no es ¿cómo es? Objeto de mi materia, pero si lo consideran pertinente lo analizamos la próxima clase. Pero acordémonos que la regla general es que las peticiones que no sean resueltas se entienden negadas, ¿sí? Pero en materia administrativa opera un fenómeno que se llama el silencio administrativo positivo. ¿Y qué quiere decir con ello? Que las peticiones que no sean resueltas por la autoridad administrativa competente se entenderán dándole la razón o de manera positiva al solicitante. Como uno es la regla y la otra es la excepción, uno es la regla que es la regla que es, ¿cómo es? La regla es la negación y la excepción es darle la razón. Hay que aclarar que el tema pues es muy reglado. Y cuando hablo reglado es que la misma norma establece cuándo es derecho, o pues derecho no, sino silencio positivo administrativo y silencio positivo y un silencio pues administrativo negativo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque pues uno tiene que estar frente pues con la reglamentación que es, porque si no, pues obviamente uno tendría que saber caso por caso cuándo se da el silencio administrativo positivo. Si quieren, vuelvo, insisto, eso me imagino que lo tendrían que ver, no sé, en la teoría del acto administrativo, pero si en el eventual caso consideran, lo vemos en la clase que viene, y analizamos los casos más representativos del silencio administrativo positivo. Sobre todo porque hay en materia ambiental, que me gusta muchísimo, la gente ha malinterpretado una norma frente a la prórroga de licencias y permisos que genera la ley, porque dentro de la ley antitrámite hay un silencio positivo que no acobija lo ambiental. Entonces se los explicaría el por qué no acobijaría a lo ambiental en relación con las licencias y demás. Pero volvemos a lo mismo, eso si lo dejamos abierto no hay ningún problema y lo hacemos
para la próxima clase. ¿Sí? Entonces, ¿sí, Wilson? Entonces, para continuar con el tema de las acciones, o más que de las acciones de la parte administrativa, les voy a poner un ejemplo, o más que un ejemplo, vamos a ver una participación que a mí me gusta muchísimo y es esta, la que tengo acá y que ustedes ya están visualizando, que son las audiencias públicas. ¿Sí? Las audiencias públicas que se surten dentro o en el marco de un procedimiento permisivo ambiental. ¿Sí? Aquí les pongo, miren, es un mecanismo que permite informarse e intercambiar criterios sobre la realización de un proyecto y su conveniencia. Esta participación o esta audiencia pública se da netamente para el sector ambiental. ¿Y por qué para el sector ambiental? Porque digamos, la ley 99/1993 trajo consigo esta forma de participar administrativamente. ¿Y qué dice? Dice, miren, las personas, cuando se esté dentro de un proceso permisivo, y cuando hablamos de un proceso permisivo, es cuando le van a otorgar una licencia ambiental o un permiso ambiental ante la autoridad ambiental, la comunidad podrá solicitarle a la autoridad ambiental que se realice una audiencia pública. Esta audiencia pública se debe celebrar por una única vez, ¿sí? Y más que toma de decisiones, porque en la audiencia pública no se busca que se tomen decisiones, lo que se busca es que haya un intercambio de información. De ahí que las audiencias comienzan pues con la participación de la autoridad ambiental, dando inicio al orden del día y demás. Luego habla el dueño del proyecto al cual le hicieron la audiencia pública y debe explicar, estas audiencias públicas uno recomienda que el lenguaje tiene que ser castizo. A veces llevan técnicos, abogados y más que ayudar, enredan más la pita, como se dice. Entonces, cuando se desarrolla este tipo de audiencias, uno ya sabe que el proyecto va mal, porque nadie pierde tiempo yendo a una audiencia pública a sabiendas de que, pues, si está de acuerdo, ¿para qué lo van a hacer? Entonces, las audiencias públicas se pueden hacer antes de tomar la decisión, antes de tomar la decisión. O sea, antes de proferir el acto administrativo que otorga la licencia o permiso ambiental. ¿Quiénes pueden realizar o solicitar la audiencia pública? El Procurador General de la Nación o el delegado para asuntos ambientales de la misma Procuraduría, el Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las autoridades ambientales, los gobernadores, alcaldes, las personas, no menor de 100 personas, y 3 entidades sin ánimo de lucro. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes no logran concretar 100 personas, sino que son apenas 80? Les llega una solicitud a ustedes como autoridad ambiental y les dicen una solicitud de 80 personas. ¿Ustedes qué hacen con esa solicitud? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que se le da contestación y se le remiten los requisitos. ¿Se le qué, perdón? Se le da los requisitos para que ellos puedan convocar a una audiencia. Pero si son 80, ¿la convocan o no la convocan? No, porque hay menos de 100. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Paola Correa.
doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo la convocaría y la haría como una forma de informal, como para invitar a la gente para que vaya a escuchar. Sí, pero digamos, estos son los que quienes la convocarían. Analicemos. ¿Ustedes la convocarían de acuerdo a los requisitos que establece la Ley 99/1993, que es la que establece esta audiencia, mejor dicho? No. No. No, porque no llena requisitos. ¿Sí? Doctor, yo creería que, pues, en mi concepto, viendo los requisitos de quién la debería solicitar, dice que por lo menos 100 personas, pero si no están a 100 personas, no se convocaría a la audiencia pública. Pues, venga, le soluciono la respuesta. O sea, en principio sí. Doctor, ¿Sí? ¿Sí? pues yo lo que buscaría, buenas noches para todos. Yo lo que buscaría pronto es el acercamiento con las autoridades ambientales para que por medio de ellas se pueda canalizar la solicitud. Es que a eso va la pregunta. La solicitud llega a la autoridad ambiental y ustedes son una autoridad ambiental. ¿La decretan o no la decretan? Pues por el requisito de la exigencia en cuanto al número de personas, pues no se puede solicitar, pero se puede convocar a otras no sé, otras entidades afines para estudiar la viabilidad de la solicitud. No. Analicemos esto. Miren y verán. Usted es autoridad ambiental. La ley 99 lo posibilita o lo faculta para solicitar una audiencia pública. Y si le llega una convocatoria incompleta, Paola tiene la mano levantada. Doctor, ¿ahí no podría la autoridad ambiental conocer o solicitar la audiencia de oficio? Pero por supuesto, eso es lo que yo haría. Obviamente, ustedes lo que les decían, lo que dicen, tienen toda la razón. O sea, desde el punto de vista, a ver, jurídico, desde el punto de vista jurídico, o sea, estamos sin el lleno de requisitos porque la audiencia viene a petición de parte. La audiencia viene a petición de parte. Pero eso no quiere decir que la misma autoridad de oficio lo pueda decretar. Yo creería que a pesar que si la autoridad ambiental está encerrada, encasillada en el marco de las 100 personas, pues también es cierto, también es muy cierto que estas 100 personas es para cuando viene a petición de parte. Yo creería que si se reúnen 80 personas y la autoridad ambiental pues, no la decreta de oficio, pues me voy al defensor del pueblo, a la Procuraduría, al Ministerio de Ambiente, ¿sí? Incluso les cuento una cosa desde la práctica laboral. Ustedes saben que yo creo que lo que más le tiene miedo a un funcionario público, perdón, es a un proceso disciplinario. Con lo cual, a sabiendas de que si uno como autoridad ambiental tiene la facultad de convocarla, uno dice, uy, pero es que si yo no se la convoco, seguramente se va a la Procuraduría. Y yo creo que la Procuraduría va a decir, bueno, pero es que se reunieron 89 personas, ¿usted por qué no le hizo eso? Yo creo, vuelvo, insisto, no es que le vayan a hacer un proceso disciplinario porque pues yo no veo una falta disciplinaria, pero sí pone sobre ojos al ente controlador o al ente de control, pues para que esté puestos en ese proceso. Entonces yo políticamente hablando, ni siquiera política y jurídicamente hablando, le diría a la persona, ¿sabe qué? Yo le decreto esa vaina, no se preocupe. Entonces, esto lo cuento porque pues es un digamos, un requisito que es muy subsanable a propósito porque pues hay muchas autoridades más quien la puede convocar, incluso la alcaldía, los gobernadores y la misma autoridad ambiental.
Ah, listo. Entonces, eso desde el punto de vista, pues, de la audiencia pública. Ya sabemos cómo se desarrolla, es por una única vez. Realmente siempre son muy peleadas, por decirlo así. Pero pues eso es lo que nos tocó y demás. Ahora, nos vamos con el tema de la intervención de terceros. Aquí también se da, pues estos son muchos procesos administrativos, pero en el marco del derecho ambiental, también la ley 99 de 1993 contempla que cualquier persona, sin demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas. Aquí todos sabemos que es una intervención de terceros. Incluso, desde mi criterio, yo creería que es más eficaz una intervención de terceros que la misma audiencia como tal. Porque dentro de la intervención de terceros sabemos claramente que podemos adelantar procesos, o más que adelantar procesos, podemos adelantar recursos, podemos adelantar, adelantar recursos, podemos adelantar solicitud de pruebas, podemos aportar pruebas. Entonces yo creo que desde mi criterio, obviamente, resulta más beneficioso y benevolente para los intereses de la comunidad que se hagan como terceros intervinientes. Y ahí sí no hay ningún problema, porque si ustedes le dicen a la persona, a la autoridad ambiental que quiere ser terceros intervinientes, la autoridad no podrá negarse por cuanto estaría negando a su derecho de participación administrativa. Pasando o habiendo superado brevemente este tipo de participaciones, ¿cierto? Me quiero centrar en este momento en la participación en materia, yo me salí, qué tonto. La participación en materia judicial. Nosotros ya vimos acá que bueno, pues ya sabes, aquí las veedurías. Las veedurías son el mecanismo de participación que se encuentran reglamentados y creados por la Constitución para que ejerzan la representación de la comunidad ante las autoridades. De ahí que, pues, las veedurías ciudadanas tienen estos tipos de funciones: vigilar procesos de planeación, vigilar asignaciones de presupuesto, hacer conocer a las autoridades correspondientes los comentarios y sugerencias de la comunidad, ¿sí? Denunciar ante las autoridades competentes, recibir información, observación, sugerencia y que presentan los ciudadanos, pues, ante las autoridades. Sirven como conductos, mejor dicho, como ductos hacia el Estado, mejor dicho, de la comunidad hacia el Estado, ¿sí? Entonces, pero pues ya habiendo superado esto, tenemos que la participación judicial se da de estas. Yo solo me voy a centrar en las constitucionales, ¿cierto? Porque los medios de control que hacen parte de su especialización y hacen parte de la 1437, pues obviamente bueno, hoy en día se llaman medios de control, pero pues son verdaderas acciones. Pues realmente lo que uno busca es otra cosa en el ámbito constitucional. Y pues la acción penal, sin lugar a dudas, pues tampoco hace parte de esta clase. Pues la acción penal hace referencia a aquellas denuncias que uno hace ante la fiscalía para que se investigue la comisión de cualquier tipo de delito contemplado en el Código Penal. Estas son las acciones que me voy yo a centrar: la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo. La acción de tutela, aquí, digamos, yo tengo varias cosas, y es que tanto la acción de tutela como la acción popular protegen derechos fundamentales. Protegen derechos fundamentales. La cuestión acá es que la tutela protege derechos fundamentales relacionados con el uso y goce individual del derecho. Con el uso y goce individual del derecho, en contraposición a la acción popular. Esta son intereses colectivos. La acción de cumplimiento
está relacionada frente al cumplimiento de una ley o acto administrativo. Facilísimo. Y la acción de grupo frente al reconocimiento e indemnización de perjuicios. Desde mi criterio, la acción de grupo es una acción no constitucional. Las otras tres acciones son constitucionales, pero la otra no. ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué. Porque por esta cosa. Porque si se dan cuenta, tanto la acción de tutela como de cumplimiento y popular se caracterizan las tres en todo. Primero, son informales, por decirlo así. Son informales en el sentido de que no requieren abogado. Esto hace que cualquier persona puede interponer una acción de tutela, grupo o acción popular o de cumplimiento y que se pueda presentar de forma verbal o escrita tanto la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción de tutela. Yo realmente difiero rotundamente de que las acciones se presenten de forma verbal, porque desde el punto de vista de la técnica de construcción de las demandas y de las acciones, obviamente uno tiene que hacer un relato de los hechos y los hechos son mejor contados a través de lo escrito que de lo verbal. Acordémonos que acá, o pues acordémonos, no, miremos nomás cuando uno está echando un cuento de forma verbal, uno se confunde mucho, porque uno no tiene un orden cronológico. En cambio, cuando uno está escrito, ¿cierto? Cuando está todo escrito, pues queda mejor, ¿cierto? Además, porque si ustedes no son capaces de interponer este tipo de acciones, están el Ministerio Público, el Ministerio Público para que pueda interponer este tipo de acciones. ¿Listo? Entonces, la acción de grupo sí que verdaderamente requiere abogado y solo se presenta de forma escrita. Aquí ya vamos a ver, digamos, las competencias. Estos son las regulaciones que tiene cada tipo de acciones. Aquí en la acción de tutela me hace falta un decreto que ya lo vamos a ver, que es el tema de competencias en frente de la acción de tutela. Pues comienza con el decreto 2591 de 1991 y termina con un decreto del 2017, si mi memoria no me falla. Aquí la acción de cumplimiento se encuentra reglamentada por la ley 393 del 97 y la acción del grupo popular a través de la 472. Cualquier persona y cualquier persona. En cambio, en la acción de grupo, miren nomás, lo que se requiere es que sea el interesado, la Defensoría del Pueblo y personería. Entonces, devolvámonos acá. ¿Alguien sabe qué es una acción de grupo? Doctor, pues la acción de grupo es la que se presenta en la reunión de varias personas que están integradas para el cumplimiento de un derecho colectivo, pues no colectivo, sino un derecho que ya es más amplio para la comunidad y que está vulnerando los derechos, un ejemplo, de un barrio, de una población determinada. Ok, sí. Doctor, cuando hablamos como de acción de grupo, prácticamente se refiere a alguna indemnización, ¿sí? De algún derecho colectivo que fue vulnerado, pero que requiere de indemnización. Miren acá, y las corrijo en algo de hecho fundamental, y es que yo no sé por qué las acciones de grupo se encuentran reglamentadas por la ley que reglamentó la acción popular. La acción, porque la una no tiene nada que ver con la otra, eso no tiene nada que ver, nada. Es más, ni la vulneración del derecho colectivo o no, porque les digo esto. La acción popular
es una acción, puede ser, o más que puede ser, de hecho tiene la connotación de que la acción popular sea preventiva. Preventiva. Y cuando hablamos de preventiva es que no se necesita del daño para poderla accionar. En contraposición de la acción de grupo, como es una acción indemnizatoria, acordémonos de la teoría del daño y de la teoría de la responsabilidad de Inestros y de Henao, pues claramente el daño juega un papel importante en esta ecuación, porque sin daño no hay acción. Entonces, esta acción de grupo, miren lo diferentes que son. Primero, unas son formales, otras no. La acción de popular no. Dos, unas son potencialmente preventivas. Las acciones de grupo nunca podrán ser preventivas, nunca necesitan el daño. El daño es una, como les gusta decir a los abogados, una condición o un requisito sine qua non. Sin este no puede existir. Punto. 3, se requiere de abogado, la otra no. Y 4, ¿sí, Luis Alberto? Doctor, buenas noches. Doctor, a raíz de algo que nos comentaba usted la semana pasada, que en su concepto en el derecho ambiental era el único que, de las disciplinas donde el juez podía fallar con criterio a la prevención, yo creo que la historia política y jurídica del país cambió ayer con ese fallo de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde por prevención ordenaron al escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional dejar de usar un arma, ¿sí? Sí. Entonces, me causó curiosidad los alcances de ese fallo, porque ya pues no solo estamos previniendo en materia ambiental, sino pues viendo este tipo de fallos que pues a algunas personas les ha gustado y a otras evidentemente no les ha gustado. En ese sentido era mi comentario, doctor. Oye, está muy bien, está muy bien. Yo creo que como todo en la vida es mejor prevenir que lamentar, y creería yo, pues no sé, no quería hablar de ese tema porque uno como que, o mejor dicho, ustedes creen, sí, no, y más que se entristece, ustedes creen, venga, les cuento una cosa, aquí haciendo el paréntesis, ustedes creen, y lo hacemos por orden no de llegada, sino de uso de la palabra con la mano, por favor, ustedes creen que volarse un retén, si es que lo hubo, porque no está claro eso todavía, es motivo suficiente para emprender a disparos a una persona? Totalmente no. No, para nada. Exacto. De ninguna manera. Exacto. No, sí, depende de las circunstancias, ¿sí? Ahí tenemos, sí, hay unas circunstancias, porque si yo, por ejemplo, perdón, doctor, ajá, me vuelvo un retén a la entrada de una guarnición militar. No, totalmente, o sea, estamos aquí hablando de lo que pasa es que, a ver, la teoría... hablar de específico lo que pasó hoy. Claro, con lo que pasó hoy, claro. Hoy en Cauca. Lo que pasó hoy fue una vaina, pero por supuesto, cuando uno pone en peligro, ¿cierto? Porque es que, digamos, si uno ya va a entrar a un escenario en donde se requieren los requisitos para estar ahí y demás, obvio, ya uno podría, de hecho, esperen, hay una teoría, ese cuento de que en mi propiedad yo puedo hacer lo que quiera, eso tampoco funciona. O sea, yo sé que uno no sabe quién se le va a entrar a la casa y toda esa cuestión y con qué intereses viene, pero yo creo que el matar, por decirlo así, porque cuando uno dispara, pues a no ser que uno tenga una puntería milimétrica, pues cuando uno dispara normalmente dispara es a matar. O sea, un tiro, un disparo tiene más potencial de no herir, sino de matar. Y yo creo, y ya le doy la palabra a Campo Elías y después ahí sí los hice hablar, ¿no?
estaban bien callados, pero mejor dicho, ahí sí los hice hablar. Y a Magda le doy la palabra para continuar la clase. Pero, y les cuento con conocimiento de causa. La teoría del Consejo de Estado se ha basado en respetar al máximo el principio de inocencia y, digamos, aplicarle disparos a una persona cuando ni siquiera ha habido un juicio sería prácticamente avalando una pena de muerte que aquí ni siquiera la hay. Con esto, el Consejo de Estado siempre ha sido muy reiterativo en sus demandas contra el Estado, porque es la fuerza pública cuando hace esto. Las ha perdido, porque evidentemente uno no puede agarrar a balazos a una persona. Vuelvo, insisto, claro, lo que estaba comentando el compañero es muy cierto, obvio, pues yo no puedo entrar con mi carro porque yo puedo llevar, no sé, bombas y lo que quieran, lo que pasó pues aquí en Bogotá. Pero desde el punto de vista objetivo, como lo estamos analizando ahora en vía pública y demás, yo no puedo agarrar a balazos a una persona solo porque sale corriendo, porque sería implementar la cadena perpetua incluso sin un juicio frente a ello. Es mi criterio y realmente es como observo y cómo se aplica el derecho en estas circunstancias y que lo ha sostenido la misma Corte, pues Consejo de Estado. Campo Elías, cuéntenos. Bueno, sí, digamos que tocando ese tema que usted menciona, doctor, si nos vamos al espíritu de la ley 1801, que es el tema de controversia, esa ley fue concebida bajo un espíritu eminentemente preventivo. Y cuando vemos ese tipo de acciones, pues es evidente que no existe la prevención ahí, sino que precisamente lo que se tergiversa es esa naturaleza intrínseca de la norma, y ahí es como si ya se estuvieran aplicando medidas correctivas, cuando pues es evidente que no existen pues los elementos suficientes para que la autoridad pueda reaccionar de esa manera ante un hecho que, si bien es cierto puede ser notorio, es menor al daño que causa la misma autoridad. Entonces, digamos que yéndonos a todas las críticas que ha tenido la ley 1801, pues una de las mayores críticas es, y que ha sido objeto incluso de demandas de inconstitucionalidad, precisamente es que cómo es posible que una norma que contempla una naturaleza eminentemente preventiva faculte en su mismo cuerpo normativo a las autoridades para que incluso por medio de la fuerza puedan imponerla. Entonces, considero que efectivamente aquí lo que sí hay es un desborde de funciones y pues evidentemente eso raya en derechos fundamentales que tienen que entrar a corregirse de manera, pues casi que de manera abrupta. Claro, de hecho, pues yo la verdad, no, yo no, es que miren, es que de verdad, o sea, ni pasando las cosas, o sea, uno dirá como, bueno, yo creo que lo que pasó con el estudiante de Derecho servirá para, no hay ningún problema, Sandra, servirá para escarmientos o para concientizar a toda la fuerza pública y demás, ¿no? O sea, yo no me meto con las marchas, porque eso, yo no sé qué pasa en las marchas que hace que se desborden, no sé si hay infiltrados por parte y parte, yo no sé si hay infiltrados de otra parte, eso ya no me compete porque no tengo esa información. Y como no tengo información de eso, pues no quiero opinar frente a eso, pero frente a lo que realmente importa, que son este tipo de situaciones, uno creería que desde el punto de vista pues cultural uno diría como, hombre, pero pues ya deberían haber cambiado este tipo de cosas. Y pues no sé, no. Porque no sé qué tiene que pasar para que la gente aprenda o la fuerza pública.
Doctor, se le está yendo el sonido, no sé si... ¿A todos? Sí, señora. Sí, señora, a todos. Doctor, sí. Doctor, se le Uy, está perdón. yendo el sonido. Como fue como por unos segundos, pero ya se escucha normal. Ah, gracias. Gracias por... Entonces, miren que la regla, la excepción a la regla es que a las personas las capturen con esposas. Esa es la excepción a la regla. Yo no sé si ustedes sabían, pero una persona interpuso una acción de tutela que por qué le iban a poner las esposas y la ganó. Porque la excepción a la regla, volvemos a lo mismo. O sea, primero es la dignidad de la persona y si no hay peligro de que se vaya a volar ni ir a ningún lado, pero aquí la gente le gusta que al que lo cojan, mejor dicho, le denigren toda su dignidad. Obvio, yo sé, de pronto, o sea, contra un violador, contra un asesino y demás, pero de igual forma, eso es lo último que se debe hacer, pues desde mi criterio, y pues prácticas como la que pasó hoy desbordan toda actuación administrativa y sin lugar a dudas debería existir una demanda contra el Estado por parte de estas personas por el uso excesivo de la fuerza. Magda, cuéntanos. Sí, doctor, precisamente mi intervención viene en torno al tema de la participación judicial que estamos tratando con los temas de la acción de tutela, acción popular y las otras dos acciones. En torno a que nos estamos limitando, muchos ciudadanos, me incluyo ahí también, en el desgaste de la administración judicial y en el desgaste de lo que estamos haciendo los abogados, en torno a que la gente está tomando las acciones de tutela y las acciones populares como un diario vivir que nos está desgastando a nosotros, no solo como funcionarios públicos, sino como abogados, en el tema de un trámite procesal que nos estamos yendo a los extremos, cuando hay personajes, discúlpenme la palabra que uso, porque tengo en este caso un tema concreto de personal también como funcionaria, en donde una sola persona está presentando 10 y 15 acciones populares. En la semana se tienen que resolver muchas, teniendo en cuenta que el tribunal les da unas agencias en derecho donde ellos ya se creen, perdón la redundancia, con el derecho de demandar totalmente todo lo que ven a su camino. Y están pasando estos derechos colectivos como si fuera un derecho personal. Entonces, mi pregunta es, doctor, entonces, en las acciones populares y de grupo, entonces, ¿dónde quedan los denominados trámites personales del pacto de cumplimiento para evitar estos temas que se alarguen mucho más y que condenen a municipios en muchos casos? Claro, de hecho, a eso iba a tocar con las acciones populares. Las acciones populares, a ver, mucha gente critica eso. Las acciones populares se crearon mediante la ley 472, ¿cierto? Pero esperen que creo que hay como una manifestación, no sé. Bueno, no sé, total. Pero la ley 1437, ¿cierto? Le impone a las acciones populares de pronto un requisito en renuencia, ¿sí? ¿Qué es ese requisito en renuencia? Ese requisito en renuencia ya se los voy a buscar para que lo leamos entre todos. Básicamente es requerir a la autoridad para que cumpla. En principio, ese requisito de renuencia está diseñado para que, digamos, evitemos la acción como tal y que la solución se haga de forma tal que no llegue hasta lo judicial, sino que se resuelva desde la parte administrativa. Desafortunadamente, este requisito de renuencia lo ponen, lo hacen como un requisito de procedibilidad, más no desde el que debería tener. No sé si me logro entender. O sea, el requisito de renuencia debería estar fundamentado desde el punto de vista de solución previa y arreglar el problema. Pero aquí lo cogen es como un requisito de procedibilidad y decir, ah, bueno, sí, para interponer la acción popular, primero hay que presentar un derecho de petición y listo, y ya, no hay ningún problema. Entonces uno queda como, pero bueno, ¿y esto qué pasa acá? Había dos intervenciones, estaba Campo Elías y luego Julián. Campo Elías, cuéntenos.
Y qué pena, doctor, no bajé la mano, pero yo ya interví. No. Julio, cuéntenos. Doctor, buenas noches, compañeros. Sí. A ver, doctor, es que en el entendido de que el principio de renuencia, yo mismo, antes de poner una tutela, pues voy ante la autoridad que debe darme cumplimiento. ¿No? No. Es la acción popular, Ya, porque es que, a ver, doctor, lo entendía yo así, en solicitarle a la autoridad antes de iniciar una acción popular, ¿sí? Que efectivamente se busque solucionar lo que me está afectando. Pero resulta que encuentra uno que es la misma autoridad la que le dice, mire, váyase más bien por una acción popular y no utilice el principio de renuencia, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué ha hecho carrera, incluso con la acción de tutela sucede exactamente lo mismo, que las mismas entidades están solicitando, ahorita la compañera decía que una sola persona presentando 10 y 15 acciones de tutela en una semana, una misma persona, pero encuentra uno eso, mire a nivel de las EPS. Ellas mismas nos están manifestando que para poder que nos den un tratamiento, nos den un medicamento, utilicemos la acción de tutela. Entonces, quería hacer ese comentario. No, total. Y miren nomás lo que les estaba comentando, que alguien, por favor, que tenga ya a la mano el CEPACA, el mal llamado CEPACA, la ley 1437, abramos, por favor, el artículo 144 y vamos aquí a leer unas cosas, por favor. Artículo 144, doctor. Ajá. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos, para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento del juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. Todos están ahí leyendo el artículo, porque quiero que analicemos lo siguiente ahorita. Ahora, por favor, lo que me interesa. Ahora, viene. ¿Qué sigue? ¿Continúo? Ok. Pues sí, antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda. Entonces, si ven que esta ley, la 1437, le impone un requisito. Muchos dicen que este requisito es inconstitucional porque pues, la ley de acciones populares no lo contempló y no se entiende cómo la 1437 le incorporó un nuevo requisito a la acción popular. Por un lado, ven que establece que uno debe primero solicitarle a la autoridad que adopte medidas para evitar el daño y pues que cesen y que con ello se tomen todas las medidas por parte de la administración sin acudir a juez. Mucha gente no considera esto como una vía de evitar la judicialización del conflicto, sino que lo coge es como un requisito de procedibilidad. Entonces, ya teniendo armada la acción popular, dicen, ¿sabe qué? Vaya, presente esa vaina que igual nos van a
a negar. O sea, y la autoridad también lo toma así, dice como, pues ya que nos van a poner una acción popular, no respondemos ni solucionamos nada. Esto es una perfecta, claro ejemplo de que las cosas se pueden solucionar vía administrativamente. Ahora, lanzo las siguientes preguntas. Este requisito de procedibilidad, o de renuencia, como se dice, funciona también para las acciones de grupo. Léanlo bien, no me respondan a la que léanlo bien. Cualquier persona puede mandar la protección, tal. Doc, repita la pregunta, disculpe. ¿Este artículo también le aplica a las acciones de grupo? Yo creería que no, doctor. Creería que no. Porque o sea, la ley 472 establece que la acción de grupo se ejerce exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago e indemnización de unos perjuicios. ¿Sí? Sí. O sea, ya el daño ocurrió. Ya no hay nada por prevenir. Okay. Entiendo yo. Ok. ¿Y Viviana? Sí, doctor, es que aquí el artículo, pues al principio dice que es para prevenir y como se mencionó ahorita que la acción de grupo no son preventivas, se necesita que esté el daño. En cambio, este artículo está hablando de que van a prevenir una contingencia, cesar un peligro. Entonces, yo creería, para mi concepto, por lo que leo, que este artículo no aplicaría a las acciones de grupo. Están muy bien, están muy bien. Y venga, les cuento otra adicional y que por eso no hemos definido las acciones de grupo. Aquí todo el mundo dice que las acciones de grupo son intereses colectivos y demás. Ojo, vengan, aquí ya hemos descrito algunas características de ambas acciones. Pero para mí la diferencia principal entre una acción de grupo y una acción popular es que la acción popular siempre está diseñada para proteger derechos colectivos. Sí. En cambio, la acción de grupo está diseñada para defender derechos individuales que afectan a toda una colectividad. Entonces aquí sí ya no estamos capaz, vuelvo, insisto, capaz que podemos demandar una acción de grupo cuando hay un interés colectivo, pero la regla general, y acordémonos por una simple y sencilla razón, porque cuando hay perjuicios, los perjuicios se individualizan. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que no, la acción de grupo, por eso yo digo que no sé qué hace esa acción dentro de esta 472, porque el fin de esta acción no es el interés general, sino es la afectación, o más que afectación, es la reparación de los intereses individuales que afectaron uniformemente a una colectividad. Por eso, el caso más representativo último que hubo hace poquito fue el tema de Doña Juana, que a Doña Juana se desbordó, ¿sí? Pues más que se desbordó, pues fallaron las celdas, y estas celdas pues ocasionaron como un pequeño derrumbe que afectaron las viviendas de un centenar de personas. Este centenar de personas demandan al Estado a través de una acción de grupo y el Estado pues obviamente encuentra responsable a el relleno Doña Juana. Y aquí pues obviamente a todo el mundo les afectaron derechos individuales, pero de forma uniforme a todo un grupo. Entonces aquí tienen que guardar similitud de derechos de
Pues de derecho sí, además porque el pago no se hace de forma individual, sino que se hace de forma grupal y se reparte por partes iguales. Entonces, esas son como las grandes cositas que tiene ahí como la acción de grupo, pero funge como una verdadera, para mí es una verdadera acción propia del derecho privado, ni siquiera del derecho constitucional, porque lo que lo mismo, sí. Doctor, es que de hecho esto que usted está planteando ha desatado pues ya una serie de controversias respecto del uso de la acción de grupo, del medio de control propio ya del CEPACA, que es la acción de reparación directa, ¿sí? Podría salirse una persona que haya sufrido junto con su comunidad una afectación colectiva de esa acción de grupo y de manera individual entablar la acción de reparación directa. O sea, eso es una discusión que evidentemente está planteada, ¿sí? Pues la acción de grupo está llamada a recoger un grupo de afectados y la acción de reparación directa, pues, es el ejercicio individual de la potestad que tiene la persona para solicitar el resarcimiento de un daño causado por la acción o inacción del Estado, ¿no? Claro, además porque la acción de grupo, pues acordémonos que tiene esta característica de que sean mínimo 20 personas. Si no cumplimos con esas 20 personas, pues ahí sí nos tocaría una reparación directa. Al parecer sería así como lo plantea nuestro esquema administrativo. Julián, cuéntenos que tiene la mano levantada. Doctor, es que tengo una pregunta, porque pues si bien lo puede interponer la acción de grupo una persona, pero los afectados deben ser mínimo 20. Entonces, la inquietud que me queda a mí es el interés en causa. O sea, si la puede presentar una sola persona, no necesariamente los 20 tienen que estar interesados en que le resarzan su daño. ¿Sí me hago entender la pregunta? No, cuando se dice que lo presenta una persona es que el abogado representa a toda la colectividad, pero de por sí, si una persona presenta una acción de grupo a título personal, primero la van a rechazar porque no viene pues, o sea, ahí no está el abogado, o sea, no tiene representación en la causa, y segundo, pues no cumple con el requisito de procedibilidad que contempla pues la ley 472, que es tener mínimo 20 personas. Entonces, no necesariamente no y siempre no, una persona lo puede presentar. Lo que hacen es contratar un abogado y el abogado en representación de esta colectividad, más de 20 personas, es quien interpone ese tipo de acción. No sé si por ahí era la pregunta, Julián. O sea que en ese orden de ideas, doctor, sí debe haber interés en causa. Totalmente. Es más, debe haber incluso a las 20 personas, no es que yo vaya a poner acá, venga, usted está desocupado, sí, venga, métase a la acción. Y después yo lo llamo a ustedes dónde viven? No, en tal lado. Y, no importa, venga para acá. No, claro que no. Porque la demanda, hacer una demanda en donde uno busca el resarcimiento de los daños, pues tiene que haber una cuantificación de los mismos, con lo cual cada persona deberá poner más o menos cuánto fue el daño que se le ocasionó y así tener una suma de carácter global, porque yo no puedo poner ahí al que quiera, sino aquí sí hay un interés en la causa, cosa que tampoco pasa con la acción popular. Acordémonos que la acción popular puede que la afectación esté qué sé yo, en Cartagena, pero yo como veedor de, no sé, de Colombia y pues de estas políticas negras que de pronto puede tener el gobierno, yo puedo interponer una acción popular para Cartagena. Entonces, eso es muy importante y muy bien por la aclaración, porque evidentemente en las acciones de grupo hay una individualización de estas acciones, de este tipo de circunstancias. Esto, pues, no más por decir algunas situaciones, pero la acción de grupo para mí, vuelvo, insisto, no es una acción de tipología constitucional. Magda, ¿tenías una pregunta o se te disparó el micrófono?
Creo que se disparó el micrófono. Entonces, sí, claro, claro, es la materialización, puede ser, de acordémonos que, miren nomás que lo que pasa es que no hemos entrado con la acción de tutela y los efectos de la acción de tutela, pero evidentemente lo que se busca es que sean varias acciones las que lleguen a la jurisdicción, porque realmente pues más que no les interesa, no, sino que eso congestiona reparar a todas las personas y es mejor una uniformidad y listo, a todo el mundo pues repararlos. Les hago una pregunta. Si son 20 personas y una vez nos admitan la demanda y demás, y durante el proceso se sale una persona y solo quedamos 19, ¿qué pasa? ¿Se cae la demanda o no se cae la demanda? ¿Ustedes qué creen? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. ¿Ustedes creen que si el requisito de procedibilidad son 20 personas con interés en la causa y demás, y nos admiten la demanda y demás, pero se caen 2 personas o 3 personas durante el transcurso del proceso? Incluso, ¿qué tal que concilien con la parte demandada? 2. Entonces, ¿se cae toda la demanda o no? No, porque el requisito es solo para aceptar la demanda. Muy bien, muy bien. ¿Y se puede admitir a más personas o no? Pensaría que sí, porque el mínimo son 20 de ahí para arriba. Sí. Sí se puede admitir a más personas. Total, se puede admitir más personas antes del fallo de primera instancia. Obviamente, antes del fallo de primera instancia se puede meter más personas. Entonces, pues esto es más o menos, miren nomás lo que les quería mostrar acá con respecto a este tipo de acciones, más o menos. Doctor. Aquí. Sí. Doctor, otro comentario adicional. Han habido situaciones, sí, yo las conozco, donde en una acción de grupo el operador judicial ha decidido efectivamente reconocer y ordenar la indemnización de perjuicios solo a una parte de los que integran la acción de grupo, porque se ha logrado demostrar probatoriamente que otra parte de los integrantes definitivamente no sufrieron la afectación que manifestaban haber sufrido y por lo tanto no da ese reconocimiento, ¿sí? Aquí en el norte de Santander tuvimos una situación hace años cuando se presentó una explosión en una línea conductora de petróleo y desencadenó contaminación de una fuente hídrica, ¿sí? Entonces ahí, pues, usted sabe que cuando ocurre una situación de esas, suelen llover abogados, ¿sí? Entonces, finalmente, pues, recogieron poderes de campesinos que, pues, estaban cerca del sector, pero que aguas arriba donde no había habido la afectación. Entonces, el operador judicial en este caso, pues, el tribunal ya definió y decidió que aparte, o sea, a un porcentaje importante les reconoció, pero a un porcentaje también bastante importante decidieron no reconocer. Y estamos hablando de un solo proceso, ¿no? Sí. Quería hacer esa acotación, doctor. Total, no, y está muy bien, está muy bien. Y de hecho, pues uno pone de presente que estos tipos de acciones son más utilizadas y empleadas de lo normal. Entonces, claramente, a eso iba. Miren que las acciones populares no tienen término de caducidad, la acción de grupo tampoco, la acción de tutela tampoco. Y por el contrario, al existir un daño y una indemnización, pues estas acciones de grupo sí tienen un término de 2 años, como bien lo establece Jesús. Esto demuestra, son características más fehacientes que
demuestran que desde mi criterio no sé por qué el legislador las quiso contemplar como acciones constitucionales y estar dentro de la reglamentación de la 472. Acá, por, digamos, hablar un poco sobre este tipo, sobre las acciones de tutela, y volviendo a las acciones de tutela, las demandas de tutela, como lo podríamos decir, o las acciones de tutela, se pueden presentar ante cualquier juez constitucional. Y este juez las debe remitir al que es competente. ¿Y por qué lo decimos? Porque si bien nosotros decimos que la acción de tutela solo procederá cuando, aquí estos son, digamos, formalidades, o más que formalidades, características que tienen un poco la acción como tal. Pero lo que me interesa, bueno, miren, es esto. Eso, digamos, son, si quieren yo les paso las diapositivas. Yo no tengo ningún problema. Pero lo importante de esto, bueno, cómo presentar una acción de tutela, no hay necesidad pues como de tocarlo. Pero lo importante, espérense que aquí no lo voy a tener yo. Esperen un momento. Esperen un momento, yo sé dónde lo voy a tener. Yo sé dónde lo voy a tener. Acá. Acá, mire. Pero... O acá. Esperen, perdón. Eso acá. Competencia. El decreto 1983 del 2017 estableció las reglas de reparto para las acciones de tutela. Las acciones de tutela... vengan, les cuento una pregunta, porque es que esto conlleva una cosa. ¿Ustedes cómo creen que el derecho a un ambiente sano se protege? ¿Con una acción de grupo, con una acción popular o una acción de tutela? Yo creo, doctor, que ambas circunstancias se pueden dar dependiendo del nivel de afectación, ¿sí? Aquí en Cúcuta, perdone que ponga de ejemplo mi ciudad, recién se declaró la pandemia. Nosotros teníamos un problema más grave que la misma pandemia y era una afectación en el ambiente supremamente grave, ¿sí? Hubo ciudadanos que a través de acción de tutela que fue afectada, ¿sí? Movieron a la CAR para que expidiera acto administrativo donde ordenara el cierre de manera preventiva de empresas que emitieran CO2, ¿sí? Entonces, evidentemente la acción de tutela, dependiendo del grado de afectación y de la inminencia de un daño irreparable, pues puede, en conexidad obviamente con el derecho a la salud y con el derecho a la vida, puede surtir resultados, ¿no? Ok. ¿Alguien está a favor o en contra de eso? Jesús, cuéntenos. A ver, doctor, mire, yo creo que también según la rapidez con que usted quiera activar los dispositivos judiciales, ¿no? Si es una manera rápida y que necesitamos prontitud, activaría una tutela. Y después activaría la acción popular, que sería un poco más dispendioso y su trámite un poquito más largo. Ok, y muy bien. ¿Y quién quería hablar ahorita? Sandra Nico, doctor. Aló. Doctor. Sí. Yo considero que la acción a interponer cuando se trata de proteger derechos referentes a un ambiente sano, considero que debe ser una acción popular. Porque el ambiente es algo general, ¿no? Pues miren que acá tienen todos la razón y pues realmente, miren, el ambiente es un derecho colectivo. Es un derecho colectivo que la gente creería que se protege a través de una acción popular. No obstante,
nosotros ya deberíamos superar la teoría. Acordémonos de una cosa elemental desde la constitucionalización del derecho. ¿Y cuál es esa? Que la Corte Constitucional ha diseñado que para los derechos que se disfrutan de manera colectiva, siempre y cuando haya el principio de conexidad, ¿cierto?, se puede interponer una acción de tutela. ¿Y qué quiere decir este principio de conexidad? Pues que haya una relación directa de este derecho colectivo con un derecho fundamental. Esto desde un criterio de la inmediatez de los mismos derechos y de la diferenciación entre la fundamentalidad de los mismos derechos. En términos más castellanos o más castizos, pues prácticamente la Corte misma enreda sobre qué se entiende por aplicación directa de los derechos y lo que es un derecho fundamental. Ahora, la tesis actual o la que está evolucionando la misma Corte Constitucional es que todos los derechos son fundamentales, absolutamente todos, solo que unos se disfrutan de forma individual y otros de forma colectiva. Y que para estos derechos individuales o los que se disfrutan de forma individual, pues el mecanismo idóneo para protegerlos es la acción de tutela. Esto es muy importante porque ya ha ido avanzando. ¿Y cómo ha ido avanzando esto? Sobre todo en materia ambiental. En materia ambiental, más que principio de conexidad, existe la teoría del daño ambiental. Y es ahí algo más o menos lo que pues nos explicaba un poco el compañero. Y es que, miren una cosa. Una cosa es cuando a ustedes el ambiente, o mejor dicho, más que el ambiente, cuando les son afectados sus derechos, digamos, hay dos tipos de daños, miren. Hay un daño ambiental y un daño consecutivo. ¿Qué es un daño ambiental? El daño ambiental es el que recibe propiamente los recursos naturales, sin que medie el hombre puntualmente. O sea, cuando hay una afectación a un árbol, cuando hay una afectación al río, cuando hay una afectación a la flora, fauna, ¿cierto? Pero el daño consecutivo es aquel que se produce producto de este daño ambiental. Entonces, por ejemplo, si en el río, como les estaba poniendo ahorita, hay una afectación y hay una comunidad que se abastece de ese río, pues ya deja de ser un daño ambiental puro, sino que se convierte en un daño consecutivo, porque ya no solo está afectando naturaleza, sino que además está afectando la vida misma de las personas. ¿Por qué es importante esta tesis del daño ambiental? Porque cuando nos encontramos frente a un daño ambiental puro, la tesis o las nuevas tesis de la Corte Constitucional es que debería ampararse el derecho a un ambiente sano a través de una acción popular. Están protegiendo intereses colectivos. Pero cuando estamos frente a la teoría del daño ambiental consecutivo, estamos diciendo que como consecuencia de uno generaron detrimentos en la vida misma del humano. Entonces, esto, por poner un ejemplo, y más que por poner un ejemplo para demostrarles que aquí ya no se protegería a través de una acción popular, sino a través de una acción de tutela. De hecho, claramente la sentencia T622 es una sentencia que declara como sujeto de derechos ¿a qué ecosistema, Mauricio? Al río Atrato directamente, a la fauna, por el tema de la adquisición de la alimentación que tienen las comunidades afrodescendientes del río Atrato. Correcto. Esta sentencia T, creo que si no estoy mal es del 2016, que declara al río Atrato
como sujeto de derecho, yo la verdad estoy muy en contra de la declaratoria de sujetos de derecho a los ecosistemas, porque no deberían realmente. No, o sea, no me lo o sea, no crean acá que es porque yo voy pro minería o pro hidrocarburos, nada que se le parezca, sino porque creo que la naturaleza no lo necesita. Y creo que el derecho se está metiendo en unos debates totalmente ajenos a lo que es capaz de hacer. Y yo no creo que una figura propia del derecho privado pueda cobijar a temas que son tan incertidumbres y tan independientes. Cualquiera dirá que podría ser lo mismo cuando se pensó crear una persona jurídica. Porque pues todo el mundo diría, no, pero es que cuando se creó la persona jurídica, ¿cómo así que una persona pueda, o sea, que no sea natural, pueda contraer y ejercer derechos y toda esa vaina? Pero creería yo que la gran diferencia entre esa discusión entre que si era sujeto de derecho de pronto que originó la persona jurídica, perdón, en cuanto a la naturaleza se refiere, se supera debido a que la naturaleza misma tiene sus propios ciclos y tiene su propia vida, mejor dicho. O sea, la naturaleza no necesita al hombre para actuar, sobrevivir y convivir, cosa que sí pasa con obviamente con el tema de la persona jurídica. Necesita del hombre para poder sobrevivir. Mauricio, cuéntenos. Doctor, mire, tomando como referente esta clase, uno queda con la sensación de que la sentencia TC22 quedó un poco corta, porque además de los daños que se le generaron directamente al río Atrato y a sus comunidades, hay un daño que no se puede reparar, que es el daño ya causado a las comunidades directamente que vivían del río y que por causa de esa afectación, hoy muchos de ellos tienen un cambio notable en su vida, en su existencia. Ahí teníamos familias directas que eran pesqueras, que eran familias que vivían directamente de la minería tradicional como es el bareque, pero que hoy a raíz de los mecanismos de extracción minera que se utilizaron, los dragones y todo ese tipo de maquinarias, quedaron con la incapacidad o la imposibilidad de acceder al metal por sus propios medios, y esto significa que su vida totalmente cambió. Diría yo que la sentencia hoy debería haber cobijado también como una especie de indemnizatoria, además de la intención de reparar los daños y retornar los cauces de los ríos y la forma de vida, también de indemnizar a las familias que por una u otra razón se vieron afectadas, que le cambió totalmente su existencia en torno a la forma de vida que llevaban. Es que con base en eso, digamos, con lo que nos está mencionando y que comparto este tipo de apreciaciones, yo podría comentarle lo siguiente, y es que, mire una cosa, el tema de que hayan declarado la gente creyó que al declarar un ecosistema como sujeto de derecho primero iba a haber más protección y que el ser humano estaba digamos, avanzando hacia una protección máxima de los ecosistemas. Yo creo que no, porque mire que esa sentencia, ni siquiera, esa sentencia hace parte del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Que el hombre es el centro de todo, que el hombre es el centro o el eje de las políticas públicas de un Estado, si se quiere mirar desde el criterio político. ¿Y por qué lo digo? Mire nomás que el reconocimiento que se le hace a esa categoría o de esa categoría de sujeto de derecho del río Atrato se da producto, ojo, se da producto de una situación extrañísima. ¿Y cuál es? Pues que el río no es que estuviera afectado en sí, sino que el río, producto de que estuviera afectado, estaba o no estaba siendo fuente de vida para las comunidades que vivían de él. Entonces, aquí vemos que el reconocimiento lo hacen es
producto a una serie de situaciones que pueden o que pusieron en detrimento la vida misma de las personas que estaban. Entonces, eso desde mi criterio es súper, pues no súper grave, pero uno debería apartarse de la idea que esta sentencia fue con el ánimo de tener ese reconocimiento acérrimo de los, pues, o para los ecosistemas puntualmente. Eso, mejor dicho, es una discusión, se está tratando, pero realmente desde mi criterio siguen siendo visiones muy, muy antropocéntricas. No hemos llegado al biocentrismo, que es donde se analiza a la naturaleza a la par o incluso por encima del hombre, sino que esto se está desarrollando es a partir de los fenómenos que ocasionan la actividad del hombre o del ser humano y que producto de esta misma actividad genera detrimento a esta vida. No sé si me estoy haciendo entender, pero la situación es que el tema del reconocimiento a través de estos fallos judiciales no me generan absolutamente nada, por lo que les decía. ¿Qué se entiende como sujeto de derecho una naturaleza? O sea, ¿qué se entiende? Si es una figura propia del derecho civil o es una que nos vamos a inventar. O, de hecho, yo tengo un escrito que establece que prácticamente lo que está pasando últimamente con el continuo reconocimiento de los sujetos de derecho es que las altas cortes y sobre todo la Corte Constitucional está pasando una cosa que se llama estado de cosas inconstitucionales. El estado de cosas inconstitucionales, lo ha categorizado la Corte Constitucional, es que cuando existe una continua y sistemática vulneración a un mismo derecho y existen pluralidad de tutelas para la protección de esos derechos, a la Corte Constitucional no le queda otra que sacar sentencias estructurales. ¿Y qué son estas sentencias estructurales? Sentencias que en principio obligan al legislativo a reglamentar la situación. Uno de los casos más representativos que pasa con este estado de cosas inconstitucionales ha pasado con el tema penitenciario del país. ¿Y por qué con el régimen penitenciario del país? Porque desde el punto de vista penitenciario decimos que prácticamente la gente, o más que la gente, con las continuas vulneraciones que se dan a los reos dentro de estas celdas, por decirlo así, pues interpusieron muchas tutelas y la Corte en su momento expidió una sentencia estructural para que se pudiera arreglar la situación y que el Congreso reglamentara pues este tipo de situaciones. De ahí que en la actualidad el legislativo esté dando como digamos beneficios a las personas pues a las que cometan delitos para no que haya hacinamiento en las cárceles. Yo creo que una de las cosas del por qué existen este tipo de beneficios y evitar la cárcel, pues obviamente primero porque el derecho penal va en evolución y desde el punto de vista finalístico de la pena, pues la pena está encaminada a una resocialización y a una repostulación de las personas. Pero de esta forma, igualmente, lo que se busca es que también no se llenen las cárceles porque no hay cama para tanta gente. Y eso se da por el estado de cosas inconstitucionales que pasó con las continuas tutelas que se dieron en su momento. Esa sentencia T025, Mauricio, ¿de cuál es? Esa tutela se da en origen al conflicto y a la población desplazada en Colombia. Ah, ya. Sí, entonces, miren, ya cerrando el tema, pues, digamos, de las acciones, ya decimos que las acciones, pues, vimos las características
características principales. Lo único que hay que decir por demás es que estas acciones o que la acción de tutela tiene unas reglas de reparto. Las reglas de reparto de cada acción, pues miren, las reglas de reparto de la tutela la tiene la 1983 del 2007 y las otras las tiene pues la reglamentación, la ley 472 y la ley 393. Ahondado lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Yo les quería poner esto de presente para que hiciéramos el trabajo, para que se reunieran mañana. Miren y verán. El trabajo consiste en esto. Vamos a analizar el proceso sancionatorio ambiental, la ley 1333 del 2009. La ley 1333 del 2009 es mediante el cual se sancionan las infracciones al medio ambiente. Entonces, vamos a analizar ese procedimiento. A la luz. ¿Ah? ¿Perdón? Vamos a analizar ese procedimiento a la luz de el derecho constitucional y derecho administrativo. ¿Por qué bajo estos dos derechos? Les voy a comentar. Miren nomás y grábense era lo que les quería yo decir frente a esta diapositiva. Miren esta, grábense esta diapositiva. Esta es la estructura de un derecho, de un proceso sancionatorio ambiental. Esta es, la estructura del procedimiento sancionatorio ambiental. Esto está quedando grabado, esto pues está, tómenle fotos, perdón. Bajo esta estructura, desde mi criterio, presenta deficiencias desde índole constitucional y desde índole administrativa. Por eso, el trabajo consiste en que los grupos de 5, 6, 7, 8 busquen cuáles son las deficiencias que ha tenido esta ley 1333 del 2009 a la luz de la 1437 y de la Constitución Política de Colombia. Esta es la estructura, la ley la 1333. Háganlo mañana, nos vemos. ¿Ah? Qué pena. ¿Sí? ¿Sí, Jenny? Sí, qué pena. ¿Podrías repetir la pregunta? Qué pena contigo. No, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las deficiencias, cierto? O capaz que yo estoy equivocado. Me pueden decir, vea, ese proceso es perfecto, eso no tiene nada. Pero la pregunta inicial es, ¿cuáles son las deficiencias que presenta la estructura del proceso sancionatorio ambiental contemplado en la ley 1333 del 2009 en contraste o contrastado con la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la Constitución Política de Colombia? O sea, tiene unas deficiencias de naturaleza procesal administrativas y tiene unas deficiencias de naturaleza constitucional. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor. Entonces, nos vemos. Mañana vamos hablando. Sí, Mauri, Perdón, doctor, ¿para cuándo es el trabajo? Acuérdense, esto no es un trabajo escrito, pero entonces para que lo conversemos el día, como yo sé que ustedes trabajan y demás, todo eso, aprovechemos las 2 horas de mañana, yo me conecto si quieren, armamos la sesión y ustedes si quieren, si no pues cada uno se reúne con sus grupos, pero si quieren armar la sesión, la armamos y yo dejo iniciada la sesión y ustedes ahí pues se puedan reunir como quieran, me avisan mañana. Y hacemos una mesa redonda el miércoles escogemos a 2 personas de ese grupo tan extenso, porque tampoco vamos a hablar las 48 personas, escojamos 2 por grupo, y si alguien le quiere ayudar, pues le ayudamos, y analizamos el caso el miércoles, el próximo miércoles.
Me parece estupendo. ¿Listo? Listo, compañeros, pero Sí, doctor, entonces, ¿cómo me parece quedamos muy los bien. grupos? Ok, Mauricio, cuéntenos. Mauricio tenía la mano levantada. ¿Cuáles son las ayudas? ¿Las diapositivas? No les puedo regalar las diapositivas porque ahí está la respuesta. No, ahí no. Igual, vuelvo, insisto, esto es en construcción. Capaz que ustedes encuentren una cosa que yo no tenga idea, pero por eso tómenle foto. Miren, esta es la estructura. ¿Qué le falta? ¿Qué no le hace falta? ¿Qué creen que está inconsistente? ¿Sí? Doctor, buenas noches. ¿Me puede regalar nuevamente la ley? No las capté. La ley 1333 del 2009 es el Código Sancionatorio Ambiental y se tiene que contrastar contra la ley 1437 del 2011, que es el Código del Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo 1437 del 2011 y la Constitución Política de Colombia. No, el trabajo, no tienen que hacer trabajo, tienen que debatir. O sea, si quieren anótenlo en papel, lápiz, o un bosquejo en Word, pero a mí no me entreguen nada. Yo lo que les voy a hacer es escuchar el próximo miércoles. ¿Listo? Listo, gracias. A ustedes. Felipe, el miércoles les regalo las diapositivas con mucho gusto. Entonces, si no son más preguntas, si quieren, no sé, quieren ahorita armar ya los grupos o lo dejan para mañana, yo les armo la sesión o como quieran, mejor dicho. Yo creo que es mejor por chat, es más fácil que acá. Es decir, doctor, que mañana estas horas las utilizaríamos para... Para el trabajo, correcto. Para trabajo frente a este tema, ¿cierto? Ok, sí. Les mando un dato. Disculpe, doctor. Les mando un... ¿Sí? Los grupos estarían conformados por ¿cuántos? De 8 si quieren. Que sean más o menos 6, si quieren de 6, pero tratemos que solo sean 6 grupos. O sea, tratemos que solo sean 6 grupos por salón. Les lanzo una ayuda. Léanse, por favor, la sentencia C-595 del 2010. Léanse, por favor, la sentencia 595 del 2010. C-595. Doctor, la vez pasada hicieron unos grupos para este curso. Yo creo que todavía están activos. Son 6 grupos que hay. No pueden ser el mismo grupo porque se pasaron algunos alumnos para el C. Te toca, te hago reformarlos. No, yo creo que, pues no sé, les propongo, compañeros, pues para optimizar el tiempo, miramos y hagamos de una vez la distribución con eso. Mañana nos reunimos solo el grupo en una sesión, pues que armemos cada uno, pues para ir debatiendo el tema. Con eso no perdemos el tiempo. Apoyo la idea. Sí, yo no tengo ningún problema. De hecho, si me permiten, voy a hacer, si quieren, yo les hago, si quieren vayan ahí por el chat, yo les voy a dejar la sesión abierta, yo me voy a tomar un cafecito mientras tanto, pero yo no, o sea, yo sigo acá, mejor dicho, ¿listo? Vale, listo. Gracias. Listo. Tenemos 9 minutos. Apenas va a vivir. ¿Cuántos estamos? 47. No, hay 48, sino que ya se desconectó uno. 6 por 8, 48. Pero el total somos 48. Él dijo que de a 8 o de a 6, pues podemos... Divídalo en 6. 48 sí. Por 6. No, porque si se dividen en 6 salen más de 6 grupos. Sí, pero el doctor dijo que 6 grupos. Divida 48 en 6 para ver cuánto sale por grupo. Eso, listo, 6 grupos 8. Entonces armemos los grupos. 6 grupos de a 8 y listo. Listo. Entonces mañana pongamos
en el WhatsApp ponemos grupo 1, grupo 2, a quién se quieren vincular a los grupos, y ya estando vinculados, entonces ya anoche nos reunimos para hacer el debate. El problema es que esos grupos de WhatsApp están en un desorden y hay más de 50, 70 personas en todos. Entonces, creamos un nuevo grupo y nos salimos de todos y creamos un nuevo grupo. Pero no más grupo, no, por favor. Ya se ha retirado la gente de los grupos. Sí, ya se ha retirado muchos. bastante. Sí. Lo mejor es que tomen 8 personas la vocería. O sea, Compañero, disculpe. 8 compañeros y ya cada uno se va agregando a cualquier. Nosotros inicialmente conformamos un grupo con el doctor en días pasados. Sí, claro. Ese era de 6. Como ya tenemos ese grupo, no sé si se habrán salido compañeros, de pronto como que los que Pues no hagamos una cosa, mire, los grupos están establecidos, envíenme la lista de quién está en cada grupo y quién falta. Y lo que falta, pues se mete. Pero buena idea, sí, buena idea. Sí, pero nosotros no estamos. doctora Yo sé que yo estoy en el grupo 6 Buenas noches. Acuérdense que nosotros tenemos el grupo de fundamento. Entonces ahí podemos armar los grupos tratando de hacer lo mismo o ingresar en los grupos donde ya estábamos, como dijo el compañero, y nada más unirnos lo más rápido posible. Ojalá sea hoy. Lo que propongo, si me disculpan mis estimados doctores, nombrar 6 voceros, 6 líderes de cada grupo y ahí cada uno va armando sus respectivos grupos. Exacto. ¿Quién se quiere postular? Perfecto. ¿Quién se quiere postular como vocero? Bueno, yo armo uno, Bueno, si quieren. yo me la apunto. Campo Elías, coja uno ya de una vez, ya. Yo me la apunto. Listo, grupo 1, entonces... Brian está armando el grupo 5. Entonces, Brian, ya que estás armando el grupo 5, nosotros creo que quedamos casi todos. Yo armaría el grupo 5. Armaríamos el grupo 6 con Jesús Osorio. Jiménez armaría el grupo 7. Somos 6 grupos. No soy grupo. No, 6 grupos de 8. 6 grupos de 8. Sí, yo soy el grupo 6. El grupo 5 lo lidera Brian. Pero vayan de una vez creándolo en el WhatsApp. Compañero Campolías, me anota en su grupo. ¿Quién, perdón? Campolías, Jorge Luis Huertas. Pero compañeros, ¿por qué no cada vocero pone el número del grupo y su nombre y ya cada quien se va agregando? O sea, recopian el mensaje. Ok, y se va Perfecto, me parece muy bien. Perfecto. Noten mi número. Hagamos una cosa, los 6 voceros demos nuestro número y que nos envíen mensajes los que quieren pertenecer a ese grupo. No, pero es que sí, me parece bien. En el de fundamentos pueden colocar grupo 1 lo lidera tal persona, grupo 2 lo lidera tal, y el grupo general de fundamentos. Y el grupo que esté completo, ya decir, ya el grupo está completo para que nadie se agregara a ese. Yo tenía grupo en el grupo A y ahora me mandaron al B. Nuevo acá. Campolías, ¿cuál es su número? Mi número 322-469-7642. Métete en el grupo 322 coloca que nosotros somos el grupo 469-7642. Gracias. Gracias. Perfecto. Ya. ¿De cuántos salimos? Bueno, grupo 1 ya llevamos 4 integrantes, faltan 4. Campolías, Julián Alberto Rodríguez, para que me incluya ahí, ya le envío el teléfono. Perfecto. Buenas noches, compañeros. Magda, ¿me escribes, por favor? Campolías, buenas noches. Muy buenas noches. Amigo, mi nombre es Jorge Petro, para que me incluya en el grupo. Ya te paso, ya te mando el mensaje. Campolías, colócame ahí Freddy Nestroza, ¿ya? Campolías. Freddy Nestroza. Dale. Ya se completó el grupo. Ya completaría ahí el grupo. ¿El doctor Campolías ya completó el grupo? Me falta, estarían Jorge Luis, Alberto, Jason Chica, Magda,
Jorge Petro, Freddy Nestroza, creo que falta uno. José Antonio Pérez. Yo te escribí, Campo Elías, al WhatsApp. Jenny, listo. Gracias. Okay. Otro grupo. Otro grupo. Jesús Osorio. Jenny, Caterine. Sí, señor. ¿Quién es el vocero del grupo 2? Es Magda Jiménez. Me agregas, por favor, la disclaimer. Hasta mañana, compañeros, por el Magda. WhatsApp, entonces nos Hasta ponemos de mañana. acuerdo. Mauricio bueno, López. seguimos en la otra clase. Feliz noche. Ya nos vemos en la otra clase. Doctora Magda, ya tiene, doctora Magda, ¿ya tiene los integrantes completos? Tengo a Ricardo Gámez, a Pines. Daisy Ortega, doctora Magda. Para que me agregue, por favor. ¿Y quién? Eddie Paternina, Magda. Daisy Ortega, Magda. José. Daisy Ortega sería a las 7. Mauricio Gracias. López. Lisa Magda. Ramírez, ¿ya completaron? Grupo. ¿De a 7 o de a 8? De 8. Ya 8. Doctora Magda, Eddie Paternina. ¿Cuántas lleva? Magda, ¿Cuántos tienes? Ricardo, Viviana, Marín, Ladis, Eisy Ortega y me falta uno. Lisa Ramírez, por Mauricio favor. López. Mauricio. Sí. Mauricio López. Listo, quedado el grupo 2. Buenas noches, porfa, si me incluyen en un grupo, gracias. Buenas noches, por favor, ¿quién me puede incluir en alguno de los grupos? Gracias. ¿Quién va a conformar el grupo 3? Compañero, Envíen yo los les nombres recomiendo que sigan creando los grupos por WhatsApp porque ya llegó la hora de la otra. envíen al WhatsApp que los vinculamos. Bueno, el grupo 3, por favor, me vinculan. Por favor, también en el grupo 3 me vinculan José Antonio Pérez. Gracias. Grupo 3, Marta Orduz. Gracias. Me incluyen en el grupo 3, Saret Romero, gracias. Por favor, en el grupo 3, Santander Restrepo. Eran ahí, está en la nevera. Pero parece que no hay líder en el grupo 3. En el grupo 6 habemos 3 hasta ahora. Ya nos toca por WhatsApp porque ya son las 8. Compañero, en el grupo, ¿cuántos? ¿En el grupo qué? ¿Hay 3 integrantes? ¿En cuál grupo? Ya hay 4 en el grupo 6. Por favor, ¿En el grupo 6? En el grupo 6, José Antonio Pérez. José Antonio. Por favor, Mayra Miranda. En el grupo 6, Marta Orduz, por favor. Orduz. ¿Falta alguno ahí? Mayra Miranda, por favor. Incluir el grupo 6. Mayra Miranda. Lisa Ramírez. Licia Ramírez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos le falta, compañero? Ya, Licia, hasta ahí llegamos. Listo. ¿Listo? Ok, dice que Listo, gracias. Quedó Felipe, Henry, José Antonio, Marta Orduz, Deliana, Mayra y Lisette. Listo, gracias. Vale, gracias. Ok. Entonces, coordinamos por WhatsApp. Sí, señora. Para Sí, que ya señora. empecemos la otra clase. Ya le envío WhatsApp para que coordinemos. Vale, Jesús, gracias.